Y cuando son las 12:06, los titulares a esta hora, diario El Universal, tiene en su página web una cita, MUD, de Chugo Torrealba, dice que la MUD podría levantarse del diálogo si el gobierno no cumple los acuerdos. Diario El Nacional. Capriles asegura que Maduro abandonó la mesa de diálogo, hasta del Papa se burló. Es una cita del gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles. Diario Últimas Noticias. Juventud del PSUV continuará apoyando las mesas de diálogo. Es el titular con el que están abriendo a esta hora. Seguimos revisando la página web con los titulares más importantes a esta hora. Mesa de diálogo entre MUD y gobierno se habrían suspendido. Titular del diario La Voz a esta hora. A continuación, nuestro invitado de hoy. Cuando son las 12:07, damos la más cordial bienvenida a nuestro entrevistado el día de hoy. Nuestro invitado, él es Claudio Fermín, dirigente político nacional. Claudio, buenos mediodías. Para mí un gusto, Emilio, muchísimas gracias. Y muy consciente de que esta oportunidad de conversar con tu amplia audiencia en un momento de tanta confusión, de tanta incertidumbre, con tantos temas que a todos nos agobian, estoy muy consciente que es una gran responsabilidad estar ante estos micrófonos, así que aspiro que esta conversación sea de utilidad. Así es, Claudio, seguramente será. Vamos a tratar, en la medida de lo posible, Claudio, es una persona que ha sido entrevistada en muchísimos programas nacionales. Se veía hace un mes, ¿no? Ahí dicen, como dicen en el argot boxístico, que estaba contra la soga y que había una oposición movilizada en las calles buscando un revocatorio presidencial. Pero hoy pareciera no ser así, pareciera haber un chavismo más estable y una oposición desorientada y hasta enfrentada. ¿Tú lo ves así? El país que no solamente yo veo, sino el país que ha quedado desnudo ante todos nosotros, es una sociedad desmantelada. Yo diría, y me excusan el término que luce un poco apocalíptico, pero yo diría que una sociedad en ruinas, una sociedad en la que usted no consigue alimentos, usted no consigue medicinas, en la que lo matan a plena luz del día, el desacato a la asamblea, ciudadanos corrientes de la simpatía que tengan, observan en un país, en un caos institucional, un país donde el gobierno, las autoridades, descontento. Y ese descontento no solamente fue canalizado y organizado por partidos de oposición que están comprometidos con el cambio, pues para decirlo como decimos en la aventación que se vivió hace 4 o 5 años, donde la mitad del país, o 40% o 55%, estaba simpatizando con el gobierno y los otros no. Ya eso no ocurre. Yo creo que hoy los reclamos de cambio ya no son un patrimonio del pueblo, ya es un sentimiento nacional el deseo de cambio. Digo esto porque, y ahora de lleno en tu respuesta con este escenario que dibujé, porque el reclamo, la calle, las manifestaciones para pedir cambio, eso fue increciendo, subiendo de tono, y por otro lado subía de tono también la represión, la amenaza, las detenciones, las cárceles, las arbitrariedades. Ahora, ambas conductas subiendo de tono, ¿a dónde esto iba a llegar? Porque si bien es cierto que con la calle, con las manifestaciones, se logra expresar el descontento, se logra pedir un cambio, la calle no es escenario para ninguna decisión. ¿Qué decisión se puede tomar en la calle que no sea una decisión brusca, que no sea una decisión violenta? De tal manera que yo creo que el gobierno y el presidente Maduro hayan accedido a sentarse, a dialogar, a conversar, a aceptar que quienes no tienen poder también tienen derecho a expresar su criterio, que quienes no manejan tribunales, ni manejan consejo electoral, ni manejan fuerzas armadas, ni manejan presupuesto, también tienen una voz que decir. Es decir, aceptar sentarse, amigos de Copacabana, se los planteo así con toda franqueza, bueno, ya es un logro de las manifestaciones, porque esas manifestaciones le hicieron ver al gobierno que tenía que dar una respuesta.
Sin embargo, cuando eso ocurre, fíjate bien, cuando eso ocurre, aquellos que tienen una visión cinematográfica de la política, así como epopéyica, heroica, que las cosas se logren como si fuera una batalla, claro, al existir un diálogo bajo ese ritmo, bajo esa intensidad, quizás sea por eso que dicen que el gobierno se ha oxigenado. Bueno, si a eso se le llama oxigenación, es una manera muy, muy particular de ver las cosas. Yo a eso lo llamo más bien normalización. A mí me gustaría tener a mi país normalizado, tranquilo, donde nosotros los ciudadanos hagamos un reclamo, pero que las instituciones nos atiendan, donde nosotros hagamos una petición, pero que nos den respuesta. Ese es el país que nosotros queremos. Fíjate que ahora la gente, para pedir vivienda, para reclamar alumbrado, para reclamar servicios públicos o gas doméstico, tienen que ir a las calles, ¿Por qué? Porque los canales regulares no funcionan, porque si existieran oficinas de atención al público, eso no sería así. ¿Y por qué la gente va a la calle para protestas políticas? Porque la Asamblea Nacional no funciona, porque ese es el escenario para el debate político, no la calle. De tal forma que yo, como venezolano, y estoy comprometido con el cambio, pero para mí el cambio tiene que ser un salto hacia adelante. Para mí el cambio tiene que ser una superación de lo que tenemos. Si el costo del cambio es una masacre, si el costo del cambio es una confrontación entre venezolanos, hijos de Juan, de Juana, de Pedro, de Ignacio, de Gabriel, de Rafael, venezolanos comunes y corrientes, que además pueden ser de oposición o de gobierno, si el precio del cambio es una matazón, esa especie de lenguaje de confrontación permanente, yo no creo que eso sea ir hacia adelante, eso es ir hacia atrás, eso es la barbarie. De tal manera que yo sí tengo la percepción de que sentarse a conversar no es ningún pecado, de que sentarse a contrastar pareceres no es ninguna vergüenza. Ahora, lo que tenemos que hacer ahora es evaluar cuál es el producto de esa conversación. Si el producto de ese diálogo es nada, entonces habrá sido un fracaso. ¿Puede salir entonces, Claudio, algo bueno de esta conversación? Yo espero que sí. Fíjate que, por ejemplo, no han oficializado, pero entiendo que este proceso de diálogo, aparentemente el gobierno se va a levantar a raíz. Chávez creó los mercados, los Pedeval, los abastos bicentenarios, los mercaditos. Pero usted va a un abasto bicentenario, a un mercado, hoy están vacíos. Entonces el problema no es de distribución, el problema es de producción. Venezuela, un comercio que tenga confianza y la industria se llenen de insumos. Eso no se logra en 2 días. De tal manera que no es que yo estoy diciendo que las soluciones son para dentro de 100 años, pero sí hay cosas que se pueden lograr inmediatamente. Por ejemplo, que se respete la Constitución. El presupuesto de Venezuela para el año, y en Zamora, para poner un ejemplo muy focalizado, o acá en Petare y en Araira. Aquí los mirandinos, ustedes escogieron unos diputados, que si son del PSV o de la MUD, bueno, eso es otra cosa, pero ustedes tienen unos diputados. Y cuando esos diputados pasan por sus pueblos y por sus caseríos o por sus industrias, o que saquen la mandarino para que saquen sus productos, ustedes les hacen reclamos. Ahora, esos diputados, sean del gobierno o de la oposición, están del hospital. Yo estuve en tal sitio y hace falta dinero para la planta que tienen necesidades. Eso no está ocurriendo. Si de esa mesa de diálogo se restituye el presupuesto a la Asamblea para que los sucrenses, los zulianos, los trujillanos, los mirandinos, los margariteños puedan allí reclamar sus reivindicaciones, para mí eso sería un logro. Reclamar respeto a los derechos humanos. Esa cantidad de muchachos presos políticos, el Estado Amazonas, Emilio, no tiene representación. Eso es un atropello, y un atropello cobarde. ¿Por qué eso no se lo hicieron a Miranda o a Zulia, a Caracas? Es lengua, es decir, que no tienen capacidad como para compactar. Ustedes mirandinos que están escuchando este programa, ustedes caraqueños que están escuchando este programa, pero al incorporar los diputados de Amazonas, el tributo está desconocida. Entonces, el país no puede seguir en esa guachafita, el país no puede seguir en eso. No se puede seguir viendo así. De tal manera que si de la mesa de diálogo salen los... Y otra cosa. La Constitución establece muy claramente que hay división de poderes. Una función tiene el legislativo, una función... El presidente Maduro decretó una emergencia económica. La Asamblea no se instrumente, la Asamblea Nacional ha de aprobarla. Pues no, el Tribunal Supremo de Justicia, usurpando una función que no tiene a la brava, bueno, legalizó, entre comillas, esa emergencia económica. El señor presidente Maduro... Como hizo con el presupuesto. Fíjate, como hizo con el presupuesto. El presidente Maduro la prorrogó por 60 días más y luego de 4 meses, no pudiendo prorrogarla más para cuidar las apariencias, decretó otra emergencia. Bueno, eso es una manera anómala, eso es irregular. Al señor presidente Maduro, es decir, es un suprapoder. Entonces, eso es irregular.
Eso es irregular. Y luego uno se pregunta, bueno, pero ¿y tantos poderes para qué? Porque desde enero hasta ahora, que estamos ya a finales de noviembre, con todos los poderes, usted puede seguir siendo de oposición o usted puede seguir siendo simpatizante del presidente Maduro. Pero si de ese diálogo se restituye, usted puede decir, mire, falta la carretera allá en Mirimira, en Falcón. La normalidad constitucional, yo pienso que algo hemos sacado. Ahora, claro, yo sé que esto, no sé si voy a utilizar un término medio romo, medio aburrido, hay una confrontación. Esto no tiene la epopeya que algunos quisieran darle a todas las acciones políticas, pero esto es como la gente sensata resuelve los problemas. Hay dos maneras de resolverlo, o a los trancazos, con violencia, lo que sería una gran pena. Porque todos esos muchachos que están allá afuera, todas esas mujeres y esos trabajadores que están en las calles, no importa por quién hayan votado, no importa dónde esté su simpatía, asociación y compañeros del chavismo, que ellos hablan y la manera como se expresan es como si el venezolano con el que tuvieran diferencias es su enemigo. Es decir, ellos creen que su liderazgo solamente puede surgir con el exterminio del otro, sobre las cenizas y los escombros del contrario. Así no funciona un país. Así que yo creo, no es que yo estoy esperanzado, no es que yo me hago ilusiones con el diálogo, no, sino que yo le digo a los señores de la MUD que están sentados allí en esa mesa del diálogo, a los dirigentes de oposición, y le digo a los compatriotas del PSV que están sentados, pues háganla, pero dennos algún resultado y reclamar. ¿Cómo no? Y tenemos derecho a reclamar. Yo no estoy diciendo que renunciemos al reclamo, pero si hay una manera de que ese reclamo lo hagamos también de manera diplomática, en una mesa, poniendo algunas condiciones, bueno, ¿por qué vamos a renunciar a ese método? Así que yo estoy muy expectante, Emilio. Yo creo que 16, el Consejo Municipal de Zamora está más cerca de ti, trabajando y promoviendo la participación ciudadana. Legislemos juntos por un mejor municipio. Tus necesidades son nuestras necesidades. Hugo Ruiz, presidente de la Cámara Municipal de Zamora, te invita a trabajar de la mano para transformar la gestión legislativa, donde se escuchen tus propuestas y opiniones por el bienestar de todos los zamoranos. Contáctanos por Twitter, Instagram y Periscope, @Hugo Ruiz Alberto, el más completo de la zona, con la tecnología moderna a su alcance. Sus tanto urológica como ginecológica. Contáctanos. Contamos con servicio de ecografía, ginecología, de cirugía plástica y traumatología. Llámenos al teléfono 341-4233. Estamos ubicados en el Centro Comercial Daimar, piso 2, unidad urológica José Gregorio Hernández. Lo sorprenderá con sus beneficios. Y el Consejo Municipal del municipio, como parte de los compromisos asumidos por el alcalde Rodolfo Sanz de la ciudad, el alcalde destacó que la obra está compuesta por una inversión de 90 millones de bolívares. La misma forma parte del plan centenario, Alcaldía de Plaza Revolución con Eficiencia. Y dando respuesta a la comunidad de Zamora, la alcaldía de Zamora comenzó la fiesta de las 500 toneladas de asfalto, siguiendo el cronograma diseñado para realizar el bacheo. Ofrecen disculpas a la ciudadanía por las molestias, eficiencia. La frase del día. Procedimientos constitucionales. Se ha negado a reconocer el referéndum. Está en mora con la sociedad venezolana y debe responder. La MUD tiene que evaluar la necesidad de estar o no en la mesa de diálogo. El gobierno postergó elecciones a gobernadores y tiene que subsanar esa grave falta para que volvamos a tener democracia. O se responde a esto o vamos a tener que dejar el diálogo hasta aquí y buscar otros mecanismos. Eso lo dijo el padre José Virtuoso, rector de la Universidad Católica Andrés Bello. ¿Qué opina, Claudio, de esta afirmación? Bueno, es una declaración que es como un paquete de declaraciones, tiene varias cosas, ¿no? Dice la Constitución que establece que todos somos iguales ante la ley. No es respetando la igualdad ante la ley. Todos sabemos que si usted, dirigido por un señor, por una señora del PSV, usted es despedido, usted es liquidado, eso lo sabe todo el mundo. Eso no es igualdad ante la ley. Todos sabemos que si usted es un oficial de la Fuerza Armada y tiene cualquier dificultad ante la ley, bueno, usted es juzgado de una manera indulgente. Es decir, usted es casi que absuelto antes de cualquier juicio, cualquier acusación. Eso no es igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley, con muchísimos casos, ¿se acuerdan de aquella lista de Tascón? Está siendo pisoteada. Pero la Constitución es desconocida todos los días. Mire, es desconocida cuando se gobierna por estado de emergencia y estado de excepción sin que lo apruebe la Asamblea. Es desconocida cuando se esconde el presupuesto. Nosotros no sabemos si en ese presupuesto lo que hay es compra de armas a China, compras de armas a Rusia, donación de millones de dólares a Cuba y a Nicaragua, pero ahí no está el dinero del hospital de Cumaná,
Ahí no está el dinero para la dotación de agua en los barrios de Guarenas, en los barrios de Petare que tanta falta hacen. Pero vamos a verlo, si alguien dice que está, vamos a discutirla, vamos a buscar ese capítulo y ver dónde están esas partidas presupuestarias. Allá hay una violación de la Constitución. Hay una violación de la Constitución cuando se desconoce a la Asamblea Nacional. Y hay una violación de la Constitución cuando, fíjense que en los diálogos, estos que se están haciendo, hay una frase, una fraseología que a mí me llamó la atención, Emilio. Se insta, oigan bien esto, oyentes de Copacabana, se insta a los poderes públicos a resolver el problema de Amazonas. ¿Cuáles son los poderes públicos involucrados? La Sala Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral. Se insta, ¿qué quiere decir se insta? A paz. Aspiramos es que este diálogo sirva para que se restituya de alguna manera la Constitución. En lo que no estoy de acuerdo con lo que declara José Virtuoso es que dice que el gobierno violó la Constitución a desconocer el referéndum. No, en ese caso el gobierno sí no violó la Constitución. Y lo voy a explicar. Es la Constitución la que nos ha violado a nosotros. Porque esa Constitución, en muchos de sus planteamientos, es un engaño. Por ejemplo, esa Constitución que habla del Estado descentralizado y federal, Emilio, mientras la Constitución de 1961 tenía un piso a partir del cual, un mínimo, a partir del cual se calculaba el situado constitucional para los estados y municipios, en cambio la Constitución del 1999, búsquenla, tiene un techo. En vez de tener un piso a partir del cual se distribuye el situado, tiene un techo, más de allí no se puede dar. Es decir, que su planteamiento descentralizador es mentira. Esa Constitución, en su artículo 72, 7.2, establece el derecho que tenemos los venezolanos a revocar un mal gobernante, que es el caso de hoy. Pero sin embargo, el señor presidente Hugo Chávez, que fue quien la redactó, y doy fe que él fue el que la redactó, porque la inmensa mayoría de los constituyentistas lo que hicieron fue levantar mano tras las instrucciones del señor presidente Hugo Chávez. Chávez en el 72, repito, estableció el derecho a revocar, pero en el 233, a sabiendas que ya él ya había llevado en esa Constitución el periodo de 5 a 6 años y además la reelección inmediata, es decir, 12 años, en el artículo 233, él, con el artículo 233, él anuló el 72. ¿Por qué? ¿Qué dice el 233? ¿Qué establece el 233? Entre otras cosas, se refiere a la ausencia absoluta del presidente. Si el presidente muere, si el presidente renuncia, si el presidente tiene insania, si el presidente tiene abandono del cargo o si el presidente es revocado. En el caso de que un presidente de Venezuela fuere revocado, eso se considera ausencia absoluta. Pero dice esta perla: si un presidente fuere revocado en los 2 últimos años de su mandato, en los 2 últimos años, entonces, bueno, está bien, el presidente sale, pero sigue gobernando su mismo partido, su misma política y un vicepresidente que él había designado, es decir, que sigue gobernando por mampuesto. En otras palabras, que una persona que recibe una sanción política, una pena moral y política como ser revocado, tiene en sus manos el futuro del país. Él sigue gobernando. Entonces, lo voy a repetir. El periodo dura 6 años. Usted tiene que esperar la mitad, 3 años para comenzar a pedir las firmas para el revocatorio. Y cuando apenas lleva 11 meses se le acabó, porque ya le llegaron los 2 últimos periodos, entonces no puede revocar al presidente, puede sacarlo del cargo, pero sigue mandando de otra manera. En otras palabras, con el artículo 233, permítame la expresión, Chávez se tapó. Chávez se cuidó de anular el 72. El artículo 233 es el antídoto del 72. Por eso yo digo que este gobierno no violó la Constitución. No, este gobierno lo que hizo fue usar esa Constitución. Porque mientras millones de venezolanos estábamos aferrados al 72, que es una manera pacífica, constitucional, democrática de revocar un presidente, pues de quitarle el mandato, una pequeña élite, el Tribunal Supremo, el Consejo Electoral, el general Padrino, el presidente Maduro, estuvieron aferrados al 233. Ellos no hicieron nada fuera de la Constitución. Ellos lo que hicieron fue usar el 233. Fueron saboteando, fueron difiriendo, fueron arrugando, fueron atrasando los trámites, fueron retrasando. Ahora le dieron vacaciones colectivas al CNE el mes de diciembre. Usted dirá, ¿eso es sabotaje? Sí lo es, pero no han violado la Constitución. Por lo contrario, usaron las contradicciones que esa Constitución tiene para anular el artículo 62. Eso fue lo que hicieron. Engañaron políticamente, sí, pero han violado la Constitución en otros aspectos. Ahora, convengo con Virtuoso,
el padre virtuoso, el rector de la Universidad Católica, estoy de acuerdo con él en que hay graves violaciones. Ahora, si hay graves violaciones, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se puede hacer frente a las violaciones de la Constitución? Dos cosas. Se puede esperar hasta diciembre del 18 para cambiar al presidente y tener uno que respete la Constitución. Eso se puede hacer. Y se puede hacer otra cosa. Se pueden hacer diligencias previas, presiones, reclamos, y entre esos reclamos está el método del diálogo para ver si se recompone el cumplimiento de la Constitución. Y eso es lo que el diálogo significa. Ahora, si el diálogo no da resultado, no es por culpa del mecanismo del diálogo, porque el hecho de que uno se siente civilizadamente a tratar de reconstituir una herida, una desviación, un error, eso no es el error. El diálogo no es lo malo. Lo malo es si la gente que se siente en el diálogo nos engañan y nos están guaraleando y no quieren hacer nada. Bueno, pero correrán con su responsabilidad. Yo tengo la impresión que si estas violaciones a la Constitución continúan, Emilio, y esto lo digo, que quiero hacer esta aclaración, esto lo digo con una profunda mortificación, lo que voy a decir, con una angustia venezolanista que realmente me quema por dentro. Si nosotros los ciudadanos reclamando, protestando o dialogando o escribiendo o predicando no podemos lograr que se respete la Constitución, si continúan las violaciones a la Constitución, lo malo es que esas violaciones están deteriorando cada día más al país, llevan al país al desmantelamiento, a la ruina. Entonces lo que no queremos es que alguien pretenda hacer de salvador de Venezuela y por la vía violenta o por la vía de cualquier emboscada o cualquier azonada en la oscuridad se declare salvador de Venezuela y tengamos más mesías. No queremos más mesías, no queremos más golpistas, no queremos más pensamiento mágico. Seamos racionales. Claudio, Sí. tenemos una llamada. Perdona que te interrumpa. No. Javier Paredes de Castillejos, de Guatire. Javier, ¿estás al aire? Buenas tardes, amigo Emilio. Saludos. Muy bueno su comentario, pero en relación a un punto que es muy preciso. Aquí los venezolanos hemos entrado en una trampa constitucional con los artículos que él nombró. Aquí se entrampó al venezolano con la reelección, con los artículos que permiten vetar, que permiten a la gente contraponer. Tenemos a un Estado secuestrado con el Tribunal Supremo de Justicia, donde las leyes que el mismo Estado creó son violadas, no constituyen un asiento verídico, donde todas las leyes terminan siendo matadas en el Tribunal Supremo por un tribunal de magistrados turistas que nadie sabe ni quiénes son, ni tienen carrera jurídica. Son políticos de todo un sistema nepotista y paternalista. Aquí hemos llegado a la censura, a una represión que ni en los tiempos de Pérez Jiménez. Estamos llegando a una seguridad nacional que persigue a periodistas, que persigue a la gente que opina, que critica, que tiene un aparataje de publicidad donde pinta a Venezuela como un paraíso, y hay una crisis desatada de hambre, inseguridad, miseria, crisis en hospitales, y que ante la falta de una oposición justa, seria, unida, porque lo que ha perjudicado aquí a los partidos políticos es la separación y segregación de grupitos, que todos pelean el poder, pero que ninguno ha pavimentado ni ha creado una base para combatir a estos señores que se han apoderado de Venezuela y han secuestrado. Por eso repito, aquí el venezolano no tiene dónde denunciar porque todas las instituciones están secuestradas. Ni el Tribunal Supremo, ni Fiscalía, ni Defensoría Pública, todos son mismos jugadores del mismo equipo de gobierno que están matando a los venezolanos de hambre, de inseguridad, y que esperemos que el doctor Fermín, que tiene amplia experiencia y que después de tantos años ha abierto los ojos en relación a la justicia social, que tiene que empezar con la remoción y la rectificación de esta constitución estrampada con tantos jugadores, que ahora todo el mundo es constitucionalista, de artículos que no se cumplen, de que Chávez montó al dedillo justamente la trampa y la contratrampa para que no pudiera ser removido este gobierno que está acabando con Venezuela. Ya vemos la escasez que hay, el aumento del pasaje de medido cada 15 días. En fin, muchas gracias, amigo doctor y amigo Emilio. Claudio, un comentario sobre la intervención de Javier. Mire, bueno, muchas gracias al señor Paredes por sus conceptos, por su intervención. Realmente, la Constitución de 1999, y lo digo con dolor porque fue un momento de ilusión, fue un momento de
digamos, de ruptura histórica en el que un nuevo gobierno ofreció unas nuevas bases. Yo no voté por el presidente Chávez, pero puedo valorar que fue un momento de ruptura histórica en que el pueblo se ilusionó. Yo no voté por esa constitución. Recuerdo, de los 132 constituyentes que fuimos electos para esa Asamblea Nacional Constituyente del año 1999, yo fui uno de los 5 que durante todo ese año de trabajo me opuse a lo que allí se redactó. Porque allí hay mucha demagogia, allí le soban el lomo a cada uno de nosotros los ciudadanos. Parece una lista de mercado, nos ofrecen todo nos lo ofrecen, pero la Constitución está diseñada para concentrar el poder en el Poder Ejecutivo. El presidente de Venezuela, por ejemplo, según esa Constitución, Javier, puede disolver la Asamblea Nacional. Fíjense bien lo que estoy diciendo. Los diputados que ustedes los ciudadanos o que nosotros los ciudadanos escogemos, resulta que el señor presidente puede anularlos. ¿Y saben cuál es el supuesto para anularlo? Un absurdo. Si la Asamblea Nacional le da un voto de censura a un vicepresidente, bueno, porque incurrió en corrupción, porque tuvo errores, o por lo que haya sido, pues, o se equivocó la Asamblea en darle el voto de censura, pero esa es la atribución de ellos. Si ese voto de censura se repite en un periodo, en 3 ocasiones, resulta que la Constitución, en vez de obligar al señor presidente, como se llame, González, Fonseca, Machado, no estoy hablando específicamente del señor presidente Chávez o del señor presidente Maduro, estamos hablando de una constitución para normar las instituciones y las relaciones entre nosotros los venezolanos y nuestras instituciones. Para eso es una constitución, no es para la relación personal entre Materán y Fermín. Bueno, si la Constitución establece un voto de censura, ¿qué debería ocurrir si los asambleístas, que son los representantes de Cariaco, de San Felipe, de Ciudad Bolívar, de Petare, de Guarenas, de La Pastora, dicen que el vicepresidente fulano está censurado? Lo que debe hacer la Constitución es obligar al presidente a reemplazarlo. ¿Ustedes saben lo que dice esa Constitución? Esa Constitución tramposa dice que si los diputados censuran al vicepresidente, entonces los diputados quedan raspados. O sea, la Asamblea está obligada a no criticar al gobierno de turno. Entonces, esa Constitución es una trampa. Y una de las trampas que trae esa Constitución, por cierto, yo sé que lo que estoy diciendo puede lucir chocante, porque como tenemos 16 años, 17 años, con una campaña multimillonaria, millones de millones todos los días en cadenas semanales para decir que tenemos la mejor Constitución del mundo, que venga un señor como el señor Fermín que viene a decirle que esa Constitución es muy mala esa Constitución. Bueno, luce chocante porque nos han lavado el cerebro para hacernos creer que es buena. Esa Constitución, señor Javier, usted que ha llamado con tanta preocupación, usted tiene razón. Esa Constitución le da a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que son 7 abogados. Esos 7 abogados son unos dictadores arbitrarios. Porque esos 7 abogados tienen la facultad, según la Constitución de 1999, de interpretar la Constitución. Entonces resulta que si esa Constitución establece algo que no le conviene al gobierno, entonces la Sala Constitucional dice que eso va contra la Constitución. Es más, el Tribunal Supremo, Emilio, está conformado por 32 magistrados. Tiene una sala penal, tiene una sala electoral, tiene una sala administrativa, tiene varias salas. Y si una sala cualquiera del Tribunal Supremo, no solamente Materán y Fermín, que son 2 ciudadanos cualquiera, sino una sala cualquiera, magistrados del Tribunal Supremo, decretan algo, esos 7 abogados pueden decir, eso no es constitucional y lo desconocen. Eso es una dictadura absurda. Voy a poner un ejemplo concreto para que usted vea lo abusadores que son estos 7 abogados de la Sala Constitucional. La Constitución establece que los venezolanos tenemos derecho, los venezolanos, cualquiera de nosotros, tiene derecho a manifestar pacíficamente y sin armas sus pareceres, vocear sus ideas. Eso es lo que es manifestar. Materializarlas en una presencia pública, no solamente guardármelas impectores, sino que yo quiero manifestar en una esquina, en una plaza y decir, yo creo en la libertad, yo creo en la democracia, o yo necesito agua, yo quiero seguridad. Lo que el ciudadano quisiera manifestar pacíficamente y sin armas. Y establece la Constitución una coletilla. Los ciudadanos pueden manifestar libremente, pacíficamente y sin armas, solo con las restricciones que las leyes establecen. Cuando usted revisa todo el cuerpo legislativo del país, la única ley que establece, no una restricción, sino una condición, la única ley es la ley de partidos políticos, que dice palabras más, palabras menos,
para usted manifestar, usted debe participar a las autoridades el acto de manifestación. Participar. Ustedes saben, oyentes de Copacabana y de Almorzando con Emilio, ¿qué hicieron estos 7 abogados abusadores? Mientras la Constitución establece, repito, que no hay restricciones para manifestar salvo la de las leyes, y la única ley que pone una condición es la de partidos políticos que dice muy claramente que usted debe participar. Bueno, estos 7 abogados decretaron una sentencia conforme a la cual para usted poder manifestar, oiga bien, para usted poder protestar, usted tiene que pedir permiso. Pedir permiso no es lo mismo que participar. O sea que si usted quiere protestar porque hay una cloaca, porque hay aguas negras, porque hay unos policías matraqueros, porque la Guardia Nacional abusa, ¿ante quién va a pedir usted permiso? A usted va a pedir permiso ante el alcalde y el gobernador que usted está protestando. En el fondo, en la práctica, es una negación del derecho a protestar. Bueno, eso lo hizo esa sala constitucional. Eso es un abuso porque ellos usurparon la función del constituyente. Interpretar la Constitución no es cambiarla. Entonces, realmente, bueno, si queremos mejorar, ¿no? Si queremos cambiar, como yo digo, es saltar hacia adelante, es superar los errores que hemos cometido. Y cualquier pueblo comete errores en cualquier momento histórico. Pero eso es cambiar es ir hacia adelante. Cambiar no es quitar un rostro por otro. Esa Constitución que, bueno, tiene un barnicito, tiene una capita de sensibilidad social, porque para poner adjetivos que nos conmueven es una maravilla esa Constitución. La patria, la humanidad, la salvación del planeta, las clases más humildes, está llena de adjetivos hermosos, pero cuando usted ve la manera como se instrumentan los mandatos de esa Constitución, son realmente muy pobres, muy pobres. Y esa es una de las cosas que tenemos que hacer. Pero vamos a hacer eso después. Porque, mire, cuando hay dirigentes del partido que sea, de PSV, de Primera Justicia, de AD, o del sector empresarial, o de los sindicatos de la madera, o de los transportistas, o gente que no es de ningún partido, no importa, porque aquí hay venezolanos buenos y con talento en todas partes. Cuando hay gente con voluntad política, los pueblos adelantan. Claro, es mejor tener una buena constitución, pero lo que no es cierto es lo contrario, que porque usted haga una constitución maravillosa, los pueblos adelantan. No, el papel aguanta de todo. Usted puede hacer la constitución que usted quiera, pero si no tiene gente proba, gente bien formada, gente sensata, gente con amor por el prójimo. Amor por el prójimo significa querer respetar a todos, no respetar la cuerdita que anda contigo. Eso no es amor por el prójimo. Eso es encompinchace. De tal manera que yo sí creo que esa constitución debe ser mejorada, pero por lo pronto, no es verdad que la crisis económica que tenemos, que no se consiguen remedios ni se consiguen alimentos, sea culpa de esta Constitución. No, eso es culpa de los malos gerentes que están al frente de pésimas políticas económicas. No es verdad que la inseguridad y el malandraje y la matraca de la guardia en las alcabalas y los policías corruptos, no es verdad que sea culpa de la Constitución. No, eso es culpa de los organismos públicos que no supervisan a su personal, no los entrenan. Es decir, cada quien tiene que rendir cuenta de lo que le toca. Ahora, yo soy, Emilio, optimista. Es verdad que tenemos esos problemas, pero eso lo podemos mejorar. En Venezuela hay mucha gente talentosa, en Venezuela hay mucha gente con buena intención, pero esa gente talentosa no la vamos a conseguir en